Temas en el Evangelio de Juan. Muchos dieron testimonios acerca de Jesús, en favor de Jesús. En cada uno de estos testimonios se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Gracias te damos, Dios, por permitirnos iniciar el estudio de la lección 6. Dirígenos, Señor, a lo largo de este estudio. Revélanos tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Más testimonios acerca de Jesús es el título de la lección 6. El versículo que vamos a memorizar para acompañar nuestro estudio de esta lección se encuentra en Juan 12:32, según la Nueva Versión Internacional. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Todos serían atraídos, todos deberían ser atraídos, todos deberían ser salvos, pero solo los que permiten que el Espíritu Santo los guíe y sean atraídos a los pies del Señor podrán ser salvos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es profundizar en el testimonio de Juan el Bautista, de la multitud en 2 ocasiones y del Padre, todos estos testimonios sobre la divinidad de Jesús. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías, es el Cristo? Esta lección se centra en los testimonios que validan la identidad de Jesús como el Mesías. A través de diversas declaraciones, señales y milagros, se revela quién es Jesús y a su vez se presentan reacciones variadas que van desde la aceptación total hasta el rechazo. El testimonio de Juan el Bautista, el Padre, las multitudes y otros nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia reacción ante Cristo. Y ese es el propósito. Frente a los testimonios que se nos van a presentar, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción? Los temas que nos ocupan en esta lección: humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Una nueva concepción acerca del Mesías, aceptación y rechazo del pueblo, el testimonio del Padre y el testimonio de la multitud. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores el testimonio de Juan, pero ahora vamos a profundizar en el testimonio de Juan el Bautista. La humildad de Juan el Bautista. Leemos en Juan 3:30, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista deja claro ante quienes pedían que les aclare si él era el Cristo, les dice: yo no soy el Cristo. Yo soy simplemente un mensajero. Y cuando hay cierta disputa entre sus discípulos y los discípulos de Cristo, Jesús le dice a sus discípulos, o Juan el Bautista le dice a sus discípulos: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. ¿Cómo responde Juan el Bautista ante los celos de sus discípulos y qué nos enseña su actitud sobre la verdadera humildad? Nuestro estudio está basado en los versículos 25 al 26 del capítulo 3. Es necesario que él crezca. Del 25 al 36, ahí hay un error, ¿sí? Es del 25 al 36. Juan, que dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan dejó claro que Dios es quien decide la obra de cada uno. Y esto lo encontramos nosotros en el capítulo 3, versículo 27, que dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Prestemos atención por medio de esta diapositiva
al testimonio de Juan en relación a Cristo y en relación a sí mismo. ¿Qué dice de Cristo? Dice, Él es el Cristo. El Verbo, Él es el Cristo. ¿Qué dice de Él? Yo soy un enviado que va delante de Él para preparar el camino, tal como lo anunció Dios por medio del profeta Isaías. En el versículo 29 del capítulo 3 dice que Cristo es el esposo. ¿Y qué dice de sí mismo? Dice, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se goza por los éxitos del esposo. En el versículo 30 dice de Jesús, Él debe crecer. ¿Y qué dice de sí mismo? Debe menguar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El Bautista era consciente, sabía y tenía claro cuál era su misión. Su misión era preparar el camino, preparar un pueblo para la venida, para esa primera venida de Cristo. En el versículo 31 nos dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué dice de Jesús? Es celestial, está sobre todos. ¿Qué dice de sí mismo? Yo soy terrenal, hablo cosas terrenales. Una lección realmente muy poderosa que nos deje el Bautista a nosotros. Siempre debiéramos recordar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro papel. Hay quienes se van a irrogar el título de los Cristos. Por eso Jesús nos ha advertido sobre la aparición de los falsos Cristos. Entre los versículos 32 al 36, Él dice de Jesús, habla las palabras de Dios, está lleno de su Espíritu, es amado por su Padre, de quien ha recibido todo. Quien cree en Él tiene vida eterna. ¿Y qué dice de sí mismo? Es un testigo a quien nadie cree. Quien le escucha atestigua que Dios es veraz. Como podrán ver, Juan nos da un claro testimonio de quién es el Cristo y de quién es Él, porque muchos confundían a Juan el Bautista con el Cristo. Pero ahí no termina el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista también nos da una nueva concepción acerca del Mesías. Recordemos que en la mente del pueblo, de los líderes religiosos, de todos ellos, el Cristo debía aparecer como un guerrero. El Cristo debía aparecer para derrotar a los romanos y ocupar el trono de David. Esa era la idea que ellos tenían. Esa era la esperanza que ellos tienen. Pero ahora Juan el Bautista va a presentar una nueva concepción acerca del Mesías. Antes de presentarse como el guerrero victorioso, el Mesías debe venir primero como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Qué revelación sorprendente hace Juan el Bautista sobre Jesús y por qué muchos no entendieron su testimonio? Versículos 32 al 36. Podemos leer el 32 del capítulo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es lo que nos dice él. Juan presenta a Jesús. Más adelante vemos nosotros en el versículo 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, un concepto que contradecía diametralmente las expectativas de un Mesías político y militar. ¿Cuál era el pensamiento casi generalizado de los judíos, de los líderes? Que vendría el Cristo, uno del linaje de David, a
derrotar a los romanos. Pero Juan dice no, Él es el Cordero de Dios. Y cuando habla del Cordero de Dios está hablando de que tiene que morir sacrificado. Porque para quitar el pecado, para expiar los pecados, los corderos eran sacrificados. El bautismo de Jesús y el descenso del Espíritu Santo fueron señales divinas que confirmaron su identidad. En el versículo 34 del capítulo 1 dice Juan el Bautista: yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto. El punto importante es: ¿aceptaremos o rechazaremos esta convicción que el Espíritu Santo pone en nuestra mente? Él es el Cordero de Dios. Va a venir como el gran libertador, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero primero tuvo que morir. Los judíos tenían mucha escritura, muchas profecías en relación al Cordero de Dios. Isaías 53 es uno de ellos, pero ellos simplemente desestimaron cualquier otra profecía que no anunciara al Cristo como un guerrero vencedor. ¿Cuál es la nueva concepción? ¿Cuál es el testimonio de Juan? Él es el Cordero de Dios. En ocasión de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimenta a 5,000 varones, sin contar niños ni mujeres, se produce allí también una declaración de parte de la multitud. En el versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque Jesús había hecho algo sorprendente, multiplicó simplemente 5 panes y 2 peces. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para muchos? ¿Cómo reaccionaron sus discípulos? Jesús aprovechó la multiplicación de los panes para enseñarles sobre el pan verdadero. Y Jesús, en los versículos del 51 al 71 del capítulo 6, presenta una verdad realmente desafiante para la mente y para el entendimiento de la gente. ¿Qué es lo que dice Jesús? En los versículos 54 y 55 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estas palabras resultaron ofensivas para muchos. Resultaron realmente difíciles de digerir para otros. Aunque muchos seguían a Jesús por los milagros, sus enseñanzas sobre el pan de vida causaron desilusión en algunos, llevando al abandono de muchos. Muchos empezaron a alejarse de Jesús. Jesús ve cómo la gente empieza a abandonarlo. ¿Por qué? Porque lo que había dicho él: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Cuando la gente se está yendo, Pedro reafirma su fe en Jesús con la declaración de que solo Él tiene palabras de vida eterna. Dice en los versículos 68 y 69, Jesús le había dicho a ellos: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro toma la palabra y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, Juan da testimonio de que Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Al ser abandonado, el versículo 67 del capítulo 6, Jesús habló a los 12 dándoles la oportunidad de dejarles también, si ellos así lo deseaban. ¿Cómo respondes tú al Maestro
cuando hay cosas que no entiendes, cuando vas escudriñando las escrituras y te encuentras con verdades que chocan con tu forma de ver, con tu forma de pensar, con tus creencias, ¿qué haces? ¿Abandonas al maestro? ¿Te vas por otro camino, como hicieron estas multitudes? ¿O tienes una declaración categórica como el de Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú vas a tener que decidir cuál es tu testimonio acerca de Jesús. El Padre también dio testimonio acerca de la divinidad de Cristo. En el versículo 37 del capítulo 5 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Si tiene un tiempo, tómese un tiempo para leer los versículos 36 al 38 del capítulo 5 y en ella podemos encontrar nosotros qué dice Jesús acerca del Padre. Miren, Jesús sabía tres cosas del Padre. Versículos 36 y 37. ¿Qué cosas sabía? Le había dado poder para hacer milagros. Leemos el versículo 36 del capítulo 5. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre le había enviado al mundo y el Padre le había dado testimonio de él. Miren, ¿qué encontramos? Tres testimonios del Padre. Primer testimonio, audible. Fue el Padre que en el bautismo de Jesús hizo una declaración: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Marcos 1:31. El segundo testimonio fue en el monte de la transfiguración, cuando estaban presentes Pedro, Santiago y Juan. Allí también se escuchó la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. A él oíd, escuchen a él. Y la tercera vez que dio testimonio el Padre lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 28. Juan 12, 28 nos dice lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este tercero se produjo antes de la crucifixión, ante un pedido angustioso de Jesús. Le dice: Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Y cómo iba a ser glorificado Jesús? Con su muerte en la cruz. Tres testimonios del Padre que hablan acerca de la divinidad de Jesús: en el bautismo, en el monte de la transfiguración y antes de su crucifixión. El contexto es la ocasión cuando se habla acerca de la autoridad del Hijo de Dios. Y por último, tenemos una vez más el testimonio de la multitud. Este estudio está basado en los versículos 37 al 53 del capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, dice Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la invitación de Jesús. ¿Cómo respondió la multitud a las palabras de Jesús durante la fiesta del tabernáculo y qué papel jugó Nicodemo en su defensa? Jesús hace esa invitación
el que quiere venir a mí, beba, y si bebe, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y de qué estaba hablando? Dice el versículo 39 que estaba hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los alguaciles. Pero otros también empezaron a cuestionar: no, no puede ser, es un mentiroso, no. Y la multitud se dividió. El testimonio acerca de Jesús quedó dividido. Los líderes religiosos quisieron ya juzgar a Jesús. Entonces entra en acción Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús. Él les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿Acaso sucede eso? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficientemente para afirmarlo, ¿no?, de que él ya era un discípulo, pero vemos que en ocasión de su muerte, Nicodemo se da a conocer, pero ya tenía esa semilla en el corazón. Mientras que algunos en la multitud creyeron en Jesús, otros lo rechazaron debido a sus prejuicios sobre el lugar de su origen. ¿Cuál era la supuesta verdad que ellos tenían? Que Jesús era de Nazaret. Y como era de Nazaret, no podía ser el Mesías, el Cristo, porque las profecías hablaban que sería de la descendencia de David y que debía nacer en Belén. Ellos olvidaban o desconocían, ignoraban que Jesús había nacido en Belén. Pero como para ellos él era nazareno, decían: no, no puede ser. ¿En base a qué tipo de información te creas tú un concepto? ¿Qué es lo que es para ti verdad? Para ellos eso era verdad, que él era nazareno, por lo tanto no podía ser el Cristo. Pero muchos, a pesar de que se decía que él era nazareno, confesaron: verdaderamente este es el profeta. Y los mismos alguaciles que fueron enviados para tomar como reo a Jesús, declararon: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Y él glorificó el nombre del Padre con su muerte en la cruz. Los testimonios que dieron las multitudes, Juan el Bautista y el mismo Padre, dejan claro de que él es el Cristo. Y para ti, ¿qué es Jesús? ¿Estás dentro del grupo que confiesa que Jesús es el Cristo? ¿O estás en el grupo que dice que no, no es el Cristo? ¿Has hecho de Jesús tu Salvador? ¿Lo has aceptado como tu único Salvador? Si tú no lo aceptas como tu único Salvador, no puedes ser salvo. Tenemos suficiente testimonio sobre su divinidad y sobre todo el testimonio de Juan de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en verdad ese Cordero fue sacrificado y quitó nuestro pecado. Que Dios te bendiga. Amén.